Hola tribu, bienvenidos y bienvenidas a todos a este video número 19 de Ontocracia. Hoy vamos con comunicación animal, un tema muy lindo, muy profundo. Voy a intentar abordarlo principalmente desde la energía, que bueno, es un poco mi campo de estudio y observación. Esto para que, bueno, lo tengan principalmente presente. Hay campos de la ciencia específicos que se dedican a esto, ¿no? A estudiar justamente la comunicación entre los animales, tales como la etología, la zoosemiótica. Me lo anoté porque dije, me voy a olvidar. Si no, entonces está bueno que si les interpela este tema también puedan buscar por allí. Este video es, como siempre, un acercamiento para que ustedes puedan después intensificarse en las ramas que consideren más relevantes y más que nada como para despertar interrogantes para que puedan ir a buscar también en otros lados. ¿Sí? Recuerden que yo estoy hablando desde mi experiencia, mis vínculos con los peluditos bueno, que me rodean, que además son perros y gatos y desde mi labor como sanadora de animal, que mayoritariamente también ha sido como perros y gatos, con perros y gatos. Dicho esto, antes de terminar, también me gustaría hacer algunas apreciaciones en relación a otros animales, principalmente desde la visión chamánica andina, es decir, reconociendo que cada animal trae un mensaje espiritual para nosotros, que creo que también es importante, bueno, hacer hincapié en esto para poder empezar a reconocer cómo podemos llevar adelante una nutritiva comunicación que en realidad nivele, ¿sí? a los distintos seres que hay en este planeta. Parte de nuestro propósito, de todo, de la mayoría por lo menos de los que están aquí escuchando esto, tiene que ver compararse quizás desde la integración, desde este mundo holístico y siento que también es un enorme desafío en esta integración, integrar justamente a los peluditos, ¿no? A todos los animales. Quizás, bueno, perros y gatos es lo que tenemos más cercanos y es nuestro primer vínculo muchas veces y a partir de allí empezamos a relacionarnos con otros, a indagar, a ver qué les está pasando. Primero que nada, algo muy básico como para arrancar, ¿no? Antes de eso, decirles que estamos con inscripciones abiertas para conexión y sanación animal, el taller de 6 meses y también para alimentación y pastelería para perros y gatos, para que lo tengan presente. Dicho esto, es bien importante saber que, si bien esto, vamos a ver algunas cosas en términos generales de cómo son sus formas de comunicarse. Cada peludito tiene su propia personalidad, entonces es bien importante trabajar en el vínculo para poder entenderlo, ¿sí? Y entenderse mutuamente. Hay veces que eh, tratamos a los peluditos como que son una cosa ahí que nosotros teniendo como los tips de cómo tenemos que hacer para comunicarnos nos va a ir bien. Y en realidad no es así. Eso está muy alejado de la realidad. Cada vínculo supone una dinámica distinta y lo primero que hay que hacer es como, bueno, estar dispuestos a crear con el otro, que en este caso es un peludito, una dinámica de relacionamiento. Yo soy más de la idea de estar como en la apertura y en la observación antes que en la demanda, la sobreestructura, que a veces me parece que también eso como que incluso hasta molesta a los peluditos. Entonces, siento que un primer paso para poder acercarnos a ellos y empezar a establecer una comunicación es justamente desde la simpleza, desde el amor, desde el cariño, desde un lugar poco pretencioso, en el sentido de que quizás no nos hace la gran fiesta, quizás, y está bien porque sus marcos también
sus niveles de frecuencia son distintos a los nuestros, y digo sus porque en realidad, si bien cada persona tiene un nivel de frecuencia predominante, en realidad ese es como la media entre los tres niveles donde más oscila. Y algo parecido ocurre con los peluditos. Eh, pero bueno, se calcula una media y se entiende que están más o menos ahí. De todas maneras, muchas veces hay mucha diferencia entre ese nivel y el nuestro, y no es el momento, no es el día, y no quiere decir que justamente esa comunicación no se pueda llevar a cabo. Ahora, ¿cómo nos comunicamos, no? Porque no es solamente esto de acercarnos a un peludito y escuchar con nuestros oídos. Hay diversas formas en que los animales expresan lo que les está pasando. No todas son con la finalidad de expresarnos a nosotros lo que les está pasando. Esta es otra cuestión, ¿sí? Muchas tienen que ver con comportamientos ya, si se quiere, instintivos, donde en realidad lo, lo hacen medio incluso como un mecanismo de supervivencia, pero que a nosotros nos da insumos para poder pensarlos, para poder entenderlos también, ¿sí? Un primer nivel, si se quiere, es lo que llamamos químico, ¿sí? Es decir, ellos a través de la química que captan mediante el olfato, marcan su territorio, marcan su lugar de comodidad, su lugar de seguridad. Se pueden sentir mejor o peor, pero también pueden desarrollar o no vínculos con otros. Esto ocurre mucho cuando hay algunos peluditos, por ejemplo. Voy a contar este ejemplo, ¿no? Llega un peludito nuevo a una familia de donde, bueno, ya habían otros peluditos con anterioridad. Los peluditos, por ejemplo, los gatos, los perros, se reconocen y constituyen manadas en relación al olor, ¿sí? Hay algunos que es como que instintivamente, digamos, corresponderían a lugares distintos. No, no se agarrarían uno con otro, no serían manada por un tema de olor, pero los juntamos, porque nosotros no sabemos eso. Y no sabemos cuál es ese olor que, sí, muchas veces ellos sí tienen una correspondencia con nosotros en términos de olores, y nosotros podemos tener correspondencias con varios niveles, o sea, con distintos tipos de olores de peluditos, y ellos no, entre sí no. De hecho, a veces se ve mucho cuando hay, por ejemplo, se ve en la propia estructura cuando hay dos gatos en una casa, por ejemplo, que, valga la redundancia, que ambos son como los reyes o las reinas de la manada. No son compatibles. ¿Por qué? Porque biológicamente uno siempre va a tener que asumir un lugar de sumiso, va a tener que estar asumiendo un lugar de sumiso que su biología está en contra, ¿sí? Entonces esto es importante tenerlo presente porque si bien hay periodos de adaptación y hay muchas veces que sí, que esta adaptación se da o se crean medio como mini grupitos, digamos, entre los distintos peluditos, muchas otras es realmente forzarlos a algo que está muy alejado de su propia naturaleza. Entonces es como, eh, también ahí entramos en algunas cuestiones que tienen que ver como eh, desequilibrarles algunos chakras, el primer chakra, que es el chakra de la pertenencia, de su territorio, el tercer chakra, que está anclado en su propio poder también, ¿no? Y el manifestar su propio poder. Entonces, esto para que lo tengan presente. Pero bueno, esta es una primera forma de comunicación, que se da también mucho cuando están los peluditos enfermos, cuando uno, por ejemplo, se enferma y los otros no lo reconocen y lo atacan. eh, es un primer nivel de comunicación que se da en un plano, si se quiere, medio invisible para nosotros, porque nosotros no captamos eso. Nosotros lo que captamos es la respuesta, y muchas veces no lo entendemos, ¿sí? Decimos, bueno, pero ¿por qué este perro o por qué este gato está así, está arisco, como se le dice, hoy se despertó loco? No, en realidad hay un montón de otras cosas que ellos pueden captar también en términos energéticos que nosotros no.
Ahora, ¿cómo hacemos en estos casos? ¿Y qué es lo importante, ¿no? Prestar atención. Que hay otras formas también de comunicarnos con ellos, de sí establecer una comunicación humano-peludito. Una de ellas es mediante la corporalidad, el lenguaje corporal. A partir del lenguaje corporal que tienen los peluditos, nosotros podemos más o menos entender cómo se sienten, siempre con el propósito de, en realidad, poder respetar sus espacios también y poder ayudarlos en su propio proceso vital y también espiritual. Contarles que hay más formas de comunicación, que son las formas donde ellos establecen comunicación con el entorno y con otros seres. Algunas rápidamente tienen una connotación con nosotros, es decir, nosotros desarrollamos esa forma de comunicación con ellos, que la mayoría de las veces se sostiene más en el amor que en otra cosa, es decir, en el deseo mutuo de entendernos. El acústico es otro, y acá es otra forma de comunicación. Y acá me gusta mucho hacer algunas salvedades, ¿sí? No refiere únicamente al yo te hablo y vos me tenés que hacer caso porque sos un ser que sos mío. Lo digo así porque está muy, muy alejado de ser nuestro y de que nos tenga que hacer caso en algo también, ¿no? Las que tienen gatos y perritos seguramente me entenderán en lo que estoy diciendo, pero tiene mucho que ver con esto de que el lenguaje sea una forma de comunicarse. El lenguaje entendido como palabras, como hacemos nosotros, pero también en términos de aullidos, maullidos, ladridos, ¿sí? De los distintos sonidos que pueden generar. Muchas veces cuando van algunos peluditos a algunos lugares, a algunos contextos que, que se ponen mal, no quieren, no quieren, no quieren estar, y nosotros no entendemos por qué, porque no hubo un ruido fuerte, no hubo nada que los alteró. Y a veces tiene que ver con eso, con el cambio en realidad en la frecuencia energética que ellos venían manejando y obviamente el lugar al cual los estamos exponiendo. Considerando además la agudeza que ellos tienen, ¿no? En el sentido de que ellos sienten mucho más a nivel auditivo que nosotros, entonces, bueno, obviamente los ruidos tienen un mayor impacto, los ruidos que se generan, pero además su forma de captar la información que llega de afuera no es como nosotros, que captamos, por ejemplo, un sonido por nuestros oídos y por ahí sí, si hay una vibración muy fuerte, la podemos sentir en otras partes del cuerpo. Lo que ocurre, por ejemplo, con los perros es que ellos sienten la vibración del suelo, el sonido, la emoción de la persona que está más cercana, todo eso al mismo tiempo. Entonces es como una sobresaturación. Por eso también es esto de que ante una cosa chiquita, ellos se ponen como locos y a veces ladran un montón, si es algo que no están acostumbrados o que tienen asociados a una emoción. Es porque se da como una sobreestimulación en en esos momentos puntuales. Después, otra forma de comunicación que tienen es mediante lo visual, mediante la vista. Pero no refiere acá a el te veo. Si bien, bueno, nos ven, su nivel de visión trasciende lo que nosotros entendemos como vista. De hecho, bueno, los que tienen peluditos a cargo, digamos, me entenderán cuando a veces es como que ponen miraditas que son tiernas, miraditas de pícaro. Bueno, ellos en realidad expresan parte de lo que les está pasando a través de la mirada. Acá, ojo, cuidado, alerta, en el sentido de los gatos, porque también eh, cuando miramos, por ejemplo, fijo a un gato, representa una amenaza. Cuando nos reímos y mostramos nuestros dientes y decimos, hola, y no, el gatito siente que le vamos a amenazar, que lo estamos queriendo comer, básicamente. ¿Sí? Entonces, rápido. Tengo un gatito que llegó a mi vida, un gatito que es súper miedoso, miedosa. ¿Qué voy a hacer?
siempre ir, acercarme desde abajo, ponerle la manito, ver si el gatito o la gatita viene. Siempre está bueno que la comunicación sea de a dos. Si no es yo tengo que, el gatito, la gatita, el perro o el perro tiene que hacer lo que yo quiero, no, es yo me acerco y te muestro que estoy predispuesta a generar un vínculo contigo. Y vos lo querés, vení. Si no, no. Y a veces pasa mucho tiempo que no, hasta que un día sí, quizás. Sí, pero es eso de también respetar que el otro, en cuestión aquí, tiene su propia libertad y que podemos muchas veces darle el alimento, darle las vacunas, darle todos los cuidados que nosotros quieramos, pero no por eso ellos nos deben el demostrarnos el cariño, el aprecio o el querer comunicarse con nosotras cuando nosotros querramos y de la forma que nosotros queremos, ¿sí? Ante esto igual está bueno también tener presente que algo que son las rutinas, estructura un momento donde tienen ellos su libertad y nosotros la nuestra, y realmente les brinda a ellos como eso de poder volver a sus lugares seguros, pero también poder explorar, poder jugar, poder hacer otras cosas y salir un poco del estado de alerta. Considerando que sé que muchas de las y muchos de los que están escuchando esto también son personas que bueno, que adoptan muchos peluditos y a veces vienen de contextos donde realmente la han pasado muy mal. Entonces, cuando vienen con mucho miedo, es realmente un trabajito bien despacito para ir transformando, digamos, ese vínculo y poder establecer una comunicación que permita a ambas partes estar, bueno, lo mejor posible. Otra forma de comunicación es mediante lo táctil, ¿sí? Es mediante el tacto que tienen ellos, ya sea con el territorio, con la tierra, con nosotros mismos. De hecho, por ejemplo, en el caso de los gatos, me estoy yendo mucho a los gatos hoy. Ahora después voy un poquito con los perros. Eh, Cuando ellos están sobre nosotros, nos están marcando como su territorio. Pero también cuando amasan, sí, bueno, todo eso también es táctil. El perro, cuando viene a hacernos fiestas y nos deja que juguemos con él y que lo toquemos, tiene que ver justamente con el tacto y con la emoción que ellos sienten al recibir contacto físico, básicamente, de nosotros. Hay otra forma también de comunicación que es mediante las corrientes eléctricas, que si bien está más asociado a animales acuáticos, a algunos tipos de peces, a mí me gusta siempre como traerlo también, porque es una cuestión de que nosotras estamos súper habitadas por corrientes y nosotros eléctricas, y ellos detectan esas corrientes en nuestro cuerpo también físico. Entonces esto está bueno que lo tengan también presente porque, bueno, aporta para saber todo lo que ellos en realidad están captando del ambiente. Ahora, ¿cómo nosotros establecemos un vínculo con ellos donde entendamos qué es lo que el perro o el gato me quiere decir? ¿No? Que la mayoría de las que están escuchando esto me parece que viene también por ahí el asunto o el interés. Primero, hay que lidiar, si se quiere, con un grado de incertidumbre, lo que no quiere decir que no sea posible la comunicación. Claro que lo es súper posible la comunicación y el vínculo, pero siempre atravesados por el lenguaje. Entonces, a la medida que estamos atravesados por el lenguaje, nosotros pensamos en términos del lenguaje, pero ellos no. Entonces, nosotros lo que hacemos es una decodificación del mensaje que recibimos. Es decir, está haciendo una mirada que yo asocio a su comportamiento por ahí después, entonces mi cerebro automáticamente me lo traduce en términos de palabras, pero eso es una traducción que hace nuestro propio cerebro de la situación, basada en una experiencia. La mayoría de las veces que nosotros en realidad tenemos eh, esta cuestión de ver a un peludito con una determinada expresión
y asociar esa expresión a un estado de ánimo o un estado de ánimo no tanto, pero sí a lo que nos está queriendo decir, eso lo hacemos nosotros. ¿Aporta al vínculo? Claro que sí, porque tiene que ver con nuestra memoria también, con todo lo que nosotros hemos pasado, si se quiere, todo lo que nosotros hemos pasado para hacer posible también o trabajar en ese vínculo. Hay algo, chicas y chicos, que se llama antropomorfismo, que es cuando nosotros, investiguen si les interpela, que es cuando nosotros en realidad dotamos de características y de sensaciones humanas a los peluditos en cuestión, ¿no? Esto de, por ejemplo, eh, mi gato, mi gata, mi perro tiene celos. En realidad ellos no, los celos en sí mismos no es una característica que ellos puedan tener, porque no es una cuestión que está sujeta a lo innato. Todo lo contrario, es una construcción y es un sentimiento también que es muy complejo para su psiquismo, básicamente. Ellos no sienten celos, ellos lo que sienten es el deseo, muchas veces cuando estamos con otros peludos, por ejemplo, de estar ahí o de estar recibiendo ese amor que le estamos dando al otro. Pero es una cuestión que no se ancla en muchos de los principios sobre los cuales sí nosotros manejamos nuestra vida, ¿sí? Esto de se puso mañoso, está celoso, bueno, esas cosas no es esa la emoción, son otras. Nosotros lo traducimos en este lenguaje armado y en toda esta estructura social que nos sostiene porque es la forma en la que aprendimos a vivir. Y en eso parte de lo instintivo también lo fuimos soltando, o por lo menos dando nombre, que después se le adjudicamos de una forma medio eh, mal, porque en realidad no es eso, pero sí es importante tener presente que también incluso esas cosas nos están ayudando a tener un acercamiento con ellos, ¿sí? A poder salirnos a veces de esta cuestión de es tan distinto a mí que no lo voy a poder entender o no nos vamos a poder entender. Yo siento que, de hecho, es algo que incluso está en los materiales del taller principalmente de conexión y sanación animal. Y me parece también importante traerlo no solo enmarcado en el vínculo con los animales, sino también en el vínculo con la naturaleza, que creo que también estamos en una época donde el ser humano está también haciendo un proceso de construcción, ¿sí? De lo social, si se quiere, que no implica me quito la cultura, me quito la socialización, porque es imposible además, pero sí esto de poder por lo menos reconocer que muchas cosas se guían a través de los olores, del instinto, y que en la medida que nosotros podemos no solo respetar al otro por eso, sino también invitarnos a reconocernos desde estos lugares, es que los vínculos se pueden sostener. Bueno, las que están viendo y los que están viendo este video sabrán que yo fui mamá hace poquito tiempo. En realidad, Guy todavía no tiene el año y muchas cosas son totalmente instintivas. Y medio como que con los peluditos es lo mismo. Hay algo que nos mueve, que nos hace poder entendernos, comunicarnos y disfrutar de la compañía uno del otro, que es este deseo también de compartir juntos, esto de esta sensibilidad que nos da cuando vemos a veces que están en condiciones trágicas y queremos ayudarlos. Y siento que ese es como el primer, como el puntapié inicial para empezar a desarrollar también otros aspectos nuestros, nuestra intuición, nuestra percepción, nuestra sabiduría energética, que está tan en vínculo también con los animales, para poder entender, para poder comunicarnos. Ya el entendimiento, como hablaba hace un rato, vamos a entenderlos en nuestros términos, que son otros por ahí que los que ellos tienen. Y está bien, ¿sí? Y no se trata tampoco de tener que entender todo, porque no es ese nuestro propósito, sino el poder también aceptarlo. Esto a mí es algo que
que también siento que aporta un montón, ¿no? Esto de poder aceptar que a veces no todo es entendible para el humano, porque nuestros propios sentidos no nos lo permiten. Hay, no sé, las energías, por ejemplo. Los gatos están muchísimo más despegados de nosotros en muchos niveles, entonces no vamos a entender a veces por qué hacen lo que hacen. El tema es cómo desde nuestros lugares podemos comunicarnos con ellos y podemos saber que ellos en realidad están haciendo lo que hacen por un sentido, que hay algo, un trasfondo energético que es distinto al nuestro y poder también honrarlo y respetarlo. Y no por ser distinto pasarlo por arriba y creer que nosotros somos superiores. A mí esta idea de que el ser humano es superior a los animales, a las plantas, al sistema, es algo como que en mi propia estructura ya es algo que se cayó hace bastante tiempo, en términos que obviamente no creo eso y no me paro desde este lugar. Y siento que desde estos egos inflados que a veces tenemos creyendo que sabemos todo y que dominamos a todo el mundo y toda esa cuestión, eh, bueno, en realidad más nos alejamos de poder honrar nuestra propia naturaleza y todo lo lindo que hay también en ella, porque somos también animalitos que necesitamos afecto, que necesitamos amor, que nos comunicamos también en contextos donde estamos seguros y hay mucho más que nos une de lo que nos diferencia en realidad. Pasa que, bueno, a lo largo de la historia nos hemos dedicado a enmarcar las diferencias y no lo que nos une. Pero bueno, es momento de comenzar a cambiarlo. Como les contaba antes, quiero también traer un poquito esto de un poco la medicina que trae cada animal. Más que nada para que ustedes tengan presente que el vínculo con los animales en general no es casual. Cada animal tiene un propósito en nuestra vida, nosotros en la vida de ellos, pero además cada animal tiene un propósito en sí mismo. O sea, cada animal tiene un alma que tiene una misión, un propósito espiritual también. Esto es importante porque no están a nuestro servicio, no, su objetivo no es hacernos feliz o ayudarnos a que nosotros pasemos por determinadas cosas y listo. No, no. Sí es acompañarnos en algunas transiciones, así como nuestro objetivo también es acompañarlos también en algunas transiciones. Son pactos preálmicos, digamos. Paso el tema, ¿no? Imagínense que toda esta cuestión que tiene que ver con el yo soy superior al resto, a todo el resto de las especies, ¿qué es? Es un chakra manipura, tercer chakra desnivelado, donde que está dominando el ego. Entonces imagínense hasta ahí en el nivel de frecuencia que nos estamos moviendo, la gran mayoría de los humanos, como para poder reconocer que en realidad no somos mejor que otros, que ya eso es un montón. Dicho esto, siento también traerle esto de que, bueno, cada animal en la Tierra vibra con un nivel de frecuencia específico, ya sea por especie como también dentro de la misma especie, como ocurre con los humanos también. Y nos indica o nos sirve a nosotros mucho conocer algunas de estas energías que nos traen, porque muchas veces aparecen también a nuestro alrededor o porque estamos conectando con esa frecuencia o como invitación también a conectar con esas energías. Cada animal tiene un propósito espiritual. Entonces, cuando nosotros también tenemos que sanar aspectos de nuestro propio proceso espiritual que están en conexión con la medicina que trae ese peludito, peludita o ese animal en general, por más que tenga pelitos o no, eh, aparece. Por ejemplo, las mariposas, ¿no? Traigo algo muy conocido. La mariposa indica la transformación. Sí, aparecen en primavera, pero también sí, aparecen, me aparecen muchas mariposas constantemente, seguramente yo esté llevando adelante un proceso de transformación. O la vida me está diciendo, hey, hay algo que transformar, dale, atrévete, ya está toda la energía para que lo hagas. La serpiente, cambio de piel, ¿sí? Ahora estamos dejando atrás el año de la serpiente
de la serpiente y un poco la medicina que trajo. Esto, siento que como humanidad estamos un poco haciendo esa transición. Algunos con mayores resistencias, otros con menos, pero cada animal, no me quiero ir mucho a mis reflexiones personales, sino esto, cada animal trae un propósito espiritual, un tótem. De hecho, no sé, aparece un cascarudo, como la otra vez apareció en esta habitación hace 2 días, y hay que buscar el significado. ¿Qué es el cascarudo? ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es el tótem del cascarudo? ¿Qué me indica el cascarudo? ¿Sí? Yo vivo en la montaña, obviamente hay muchos animales característicos de aquí, pero aún así no todos aparecen en los lugares energéticamente que nosotros habitamos. De hecho, a mí me ha pasado que mi compañero ha visto mucho, mucho de un animal y yo vivo en la misma casa, en el mismo contexto y no, no, ¿no? Esto también tengan presente. A veces nosotros como que nos asociamos bueno, sí, es el lugar, es el contexto, sí, pero si está, si te aparece, tiene una medicina también para vos. Tiene una resonancia energética que se puede traducir en una medicina en la medida en que nosotros investiguemos y podamos gestionar, ¿sí? Eso que está viniendo y podamos tomar ese vínculo como una oportunidad. Entonces, en eso mismo ya hay comunicación. La tierra nos está comunicando. Esto es un poco el camino que hacemos en Mujer Oráculo, que están cupos disponibles para el 2026. Hacemos el pasaje por los distintos animales de poder y nos reconocemos a través de ellos para reconocer su medicina y cómo nos interpela en nuestro propio proceso espiritual. Y principalmente para poder sanar nuestra feminidad y expandirnos desde nuestra sanación. Esto, a mí los animales a lo largo de mi camino, no solo perros y gatos, sino los animales en general, me han ido marcando el camino eh, siempre. Me acuerdo del Saltamonte cuando vivía en Montevideo hace muchos años antes de venirme para Argentina, que yo vivía, bueno, para las de Uruguay sabrán, me reconocerán la calle, en una calle que se llamaba Rodó, que es media paralela a 18, que es la principal. Y la probabilidad de que hubiera saltamontes ahí era como una en un millón. Y me acuerdo que una vez un montón de saltamontes, y eran saltamontes, no eran los otros, eran saltamontes. Y busqué, y fue como en el momento que yo me estaba por venir para acá, y bueno, y era el mensaje de que estaba en el camino correcto. Me acuerdo hasta el día de hoy, de hecho, después, años después, volvió a aparecer, o sea, siempre en momentos así de transición de mi vida aparece el saltamonte para indicarme, sí, es por ahí. Pero así como con el saltamonte, obviamente con los animales de poder de la rueda medicinal y con otros animales, hasta con el cascarudo que les contaba que apareció acá. Es muy importante cómo ellos también, cómo la energía del ambiente, en la medida que nosotros estamos conectados con él, se comunica con nosotros también. La tierra se comunica con nosotros a través también de estos animales que lo hacen en parte por servicio, para ayudarnos, y también para nosotros poder, en su medida, aportar a su propio proceso de evolución, que a veces tiene que ver con llevarlos a un lugar donde esté verde, con agradecerles después por haber recibido el mensaje, con darles una bendición, bueno, espero que tengas una vida larga y feliz, esas cosas que parecen como muy alocadas, pero en realidad todo está conectado. También como nosotros tratamos al resto de los animales, en general las plantas y demás, es un poco como la vida nos trata a nosotros. Como tratamos a la tierra, es como somos tratadas también por los que nos rodean. No es nada nuevo, pero parece que sí, porque en realidad si no es nada nuevo, ¿por qué no obramos en consecuencia también y intentamos movernos desde el amor? Y esto, creo que en esta tribu estamos en esto, ¿no? Ser, habitarnos y reconocernos desde estos lugares que son más profundos, más anclados a nuestra naturaleza, honrando por sobre todo el amor
y sabiendo que bueno, que muchas veces nos separamos del otro también, sea quien sea este otro, para remarcarnos, para remarcar nuestra identidad y no tanto porque haya tal diferencia, sino por cuestiones también netamente del ego. Entonces acá invitar a la reflexión de cómo es nuestro vínculo con los peluditos, de cómo podemos seguir aportando también los peluditos y no peluditos con el resto de los animales, de cómo podemos seguir conectando con ellos y expandiendo medicina, porque todos somos expansores de medicina. Y ante esto voy a traer una, una, algo que hace tiempo que estoy como reflexionando, esto de muchas personas que dicen, me llevo mejor con los animales, me llevo mejor con los gatos, con los perros que con los humanos. Y ahí la otra vez escuchaba por otro lado esto de que tiene que ver un poco con nuestra memoria, ¿no? Con recobrar parte de nuestros propósitos. A veces nuestros propósitos están muy entrelazados, incluso espirituales y álmicos, están muy entrelazados con los de los peluditos. O estamos en un nivel de conciencia que es muy parecido al de los peludos, ya sea el nivel del amor, por ejemplo, en los perros o lo que sería el tercer ojo en los gatos. Entonces nos sentimos como más afines a ellos que a algunos humanos. Pero me interesa mucho destacar que somos seres humanos, ¿sí? ¿Por qué traigo esto? Porque en realidad también hay una labor para hacer en este campo, que no indica que una sustituya a la otra. O sea, no es esto de, bueno, se los dice una persona que vive en la montaña con su compa, su hijo y rodeada de peluditos, ¿no? Pero trabajo, me muevo, trabajo no, me muevo también con muchas otras personas y siento que a veces hay como una huida a la decadencia humana y en esto nos aferramos a los animales. Hay un montón de medicina en ellos, sí, tienen un montón de medicina para aportarnos nosotros a ellos también, hay mucho amor, los vínculos son desde el amor, pero siento que también un paso que como humanos podemos hacer es esto de empezar también a brindarles a otros humanos la oportunidad de brindarnos, de comunicarnos desde esos lugares. A veces queremos vínculos genuinos, sentimos que los vínculos más genuinos y más reales que tenemos son con los peluditos y en realidad tampoco habilitamos con otras personas a generar vínculos desde esos lugares. Entonces, esto también es a modo como de reflexión, principalmente es como una reflexión mía, porque sé que ahora está mucho como esta idea, ¿no? De, sí, bueno, y es como que me aíslo, y este aislarnos, ¿en qué medida también contribuye? ¿Sí? Y cómo hay otras formas también de relacionarnos que se están estableciendo principalmente nuevas con otras personas a través de esta palabra que a mí me gustó mucho desde siempre, ¿no? Esto de construirnos, de vaciarnos un poquito para ver todo lo que hay, que en realidad nos vamos dando cuenta que muchas veces fueron como un montón de escudos que nos fuimos poniendo porque los necesitamos, pero quizás este nuevo mundo necesita todo lo contrario ahora, ¿sí? Nos necesita más conscientes, más empáticos, más simples, más honestos con nosotros mismos y con los seres que nos rodean y sabiendo que eh, lo que mueve la balanza es el amor, básicamente, y que en la medida que podamos estar en estado de amor por nosotros y con quienes nos rodean, también estamos contribuyendo al mundo en general. Esas, esto, seguimos, espero que les haya sido útil y como cierre de este video, quiero traer esto, de que la medicina está en lo simple, la comunicación con los peludos, con los animales, en realidad se da y se establece siempre que podamos hacerlo desde nuestro real sentir, desde nuestro deseo, pero también sin invadir, sin tener que tener a todo ponerle un nombre, ¿sí? A veces nos hace una mirada y es la mirada que le salió en ese momento y también está bueno aceptar que no todo tiene que ser colonizado por el humano.
Porque por eso llegamos hasta acá como sociedades y como especie en general. Quizás es esto de reconocer que las formas a veces en las que nos comunicamos instintivamente tienen no solo un montón de valor, sino que son las formas, las mejores formas de comunicarnos. Y sí, la palabra construye realidad y me escucharon muchas veces seguramente decir eso porque, bueno, es algo que para mí tiene mucho sentido, pero también es importante que hayan cosas, emociones, sensaciones, sentimientos que queden por fuera de la palabra, para que podamos experimentarlos de una forma única. Y siento que ahí también es donde se habilita a una real conexión que escape también a veces a de las lógicas que estamos acostumbrados. Esto es un poco mi pensar también al respecto y un poco en gran medida en relación a, a mi vínculo con los peluditos y las peluditas que me rodean, que ha sido de mucho y ha sido y es de muchísimo aprendizaje constante. Y el gran aprendizaje a veces es algo que ya sabemos, ¿no? Que es esto de ir a lo simple, de volver a la esencia, de recordarnos vivir en presencia, ¿no? Todo esto que desde el mundo espiritual intentamos hacer, hacemos, y bueno, y tanto nos reconforta y por eso estamos en este transitar. Pero bueno, esto. Abrazotes para todas. Las leo, los leo si quieren agregar en comentarios. Si quieren seguirme, buenísimo. Compartir también súper habilitadas a compartir y habilitados a compartir. Dudas o consultas, está bueno que los pongan en los mensajitos de abajo. Así también, si hay otra persona que está con la misma duda o consulta, aporte, aclaración puede nutrir, podemos seguirnos nutriéndonos en tribu. Eh, Decirles que, bueno, el próximo como siempre, va a estar en el Instagram la votación. Y después de que se decida el tema, veremos si lo subo la semana que corresponde o la otra, según lo que requiera de investigación la temática. Así que bueno, bellezas, abracitos y bueno, y gracias por escucharme.